importante que los sueños sean una realidad. Qué importante que los sueños comiencen a ser realidad. No que yo me muera con un sueño si nunca lo logré, nunca llegué a esto, nunca lo pude hacer, sino poder avanzar sobre ese sueño. Pero a veces para conquistar el sueño tengo que pasar procesos. A veces para conquistar el sueño tengo que pasar problemas. Para conquistar el sueño tengo que pasar dificultades. Para conquistar el sueño me tienen que pasar cosas. Decirle que todo el mundo te tienen que pasar cosas. Porque es de la única forma que vas a valorar tu sueño. Es de la única forma que vas a valorar allí lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te dijo. Pero tenés que pasar, ¿sí? Tenés que pasar cosas. Por eso Génesis, capítulo 37, versículo 1, dice de esta forma. Yo no sé hasta dónde voy a poder predicar hoy. Espero que no se me haga tan largo. Lo voy a ir resumiendo. Pero hoy cuando medité esta palabra, cuando la preparé, digo que la unción cayó tan fuerte sobre mí en ese momento que digo, qué terrible y qué tremendo esto de lo que pasó a este hombre llamado José. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años. ¿Cuántos años tenía José? 17 años. Así que los chicos no son tan chicos, ya 17 años tenían. Y apacentaba las ovejas con sus hermanos, ya estaba trabajando. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Mire cuál era el trabajo de José. Ayudaba con las ovejas, pero le iba y le contaba a su papá qué mal que se portaban sus hermanos, qué mal que estaban haciendo las cosas. Y sus hermanos eran mayor que él. Sí, ellos eran todos mayores, él iba a tener otro hermano más chico. Pero él era el que iba y le contaba a su papá, mirá qué mal que se están portando, mirá todo lo que hace Rubén, mirá lo que hace aquel, mirá lo que hace el otro, Judá, se portan mal. Entonces lo tenía informado al padre de todas las cosas. Tenía 17 años. Y dice la Biblia que Israel es Jacob, amaba Israel a José más que a todos sus hijos. No está bien eso porque hacía acepción, pero bueno, pero dice la Biblia que él amaba más a José que a todos los demás. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Para qué le hizo esa túnica? Para distinguirlos de los demás. Cuando José venía de lejos, él tenía su túnica de todo color. Ahí viene José, ahí viene mi hijo. Ahí viene el amado, ¿sí? Y él lo vistió diferente del resto, lo vistió diferente y él amaba a José, ¿sí? Y realmente se complacía en este joven de 17 años. Pero dice el versículo 4, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, este joven que era tanto amado por su padre, era aborrecido por sus hermanos. ¿Sí? Era aborrecido, no lo querían, le hablaban ásperamente, lo trataban mal, si lo podían basurear, lo basureaban. O sea, un muchacho que la estaba pasando mal. Solamente la pasaba bien con su papá, pero con sus hermanos. Y encima, ¿con quién trabajaba? Con el padre no, trabajaba con los hermanos. Así que todos los días a este muchacho le hacían la vida imposible. La vida imposible. Pero ¿sabe una cosa? Dios mira todo. Diga conmigo, Dios mira todo. A mí me contaron cada profecía de este fin de semana allá del evento. Y es tremendo. Dios está en todo, en todas las cosas. Dios no se olvida de nada. Dios está en cada detalle. En cada detalle. Y que a mí me vengan y me digan directamente lo que Dios me habló de otra forma. Es tremendo, hermano. Dios está en el asunto. Yo quiero que usted entienda. Dios tiene que estar en el asunto de todas las cosas. Usted no deje a Dios de lado. No deje a Dios a un costado. No lo deje. Deje que Dios haga las cosas. Y Dios no se olvidó de José. ¿Sí? No se olvidó. Y este muchacho comienza a soñar. Versículo 5. Y soñó José un sueño.
y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba, estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos y le dijeron: ¿reinarás tú sobre todos nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más causa de sus sueños y sus palabras. Pero no queda ahí la historia. Dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos y le dijo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Este muchacho la estaba pasando mal, pero dijo: Dios me habló. Vieron que a veces cuando viene uno: Dios me habla. ¿Quién se cree que es este más espiritual que yo? No puede ser. ¿Cómo? Dios lo habla a este y este no. El otro día estábamos en la mesa, creo, y Santiago me dice: ¿y cómo eso del Espíritu Santo que hablan en lenguas? ¿Cómo es? Y a veces los chicos necesitan una respuesta de esto. Porque Dios tiene que estar obrando para que ellos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver con esto? Que Dios, un chico de 17 años, le mostró un sueño de lo que iba a venir mañana. Yo puedo hablar con alguno de ustedes y le pregunto de mañana y no saben ni qué va a pasar mañana, qué va a suceder. Pero tenemos que saber qué va a pasar mañana. Y Dios le dio un sueño a este hombre, a este niño, a este chico de 17. Y ese que él iba a estar arriba de todo. Que aún su padre y su madre se iban a inclinar a él, sus hermanos se iban a inclinar a él. Él no lo entendía y él lo contó como un chico de 17 años. Lo contó como un adolescente, creyendo que bueno, de esta forma me van a respetar más. No, todo lo contrario, lo odiaba más todavía. ¿No? Le pusieron sobrenombre, le dijeron: ahí viene el soñador. Ahí viene el soñador. Ojalá que Dios levante aquí adolescentes, jóvenes que sueñen con cosas grandes. Sueñen con cosas grandes, que soñar con cosas grandes. ¿Sabe una cosa? Soñar no paga impuestos. El soñar no hay que pagar. Pero esos sueños que realmente en Dios se puedan hacer una realidad. 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos, nos vamos a postrar en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre, ¿qué hacía el padre? Aunque lo amaba, aunque lo reprendió, se enojó, dice: meditaba. Diga conmigo: meditaba en eso, en sus palabras. Yo no sé qué sueño Dios te dio. No sé a los jóvenes, a los adolescentes, a los grandes, a los adultos, qué sueño Dios le ha dado. Pero mediten en ese sueño, mediten si Dios está en el asunto, si Dios está abriendo las puertas para ese sueño. Pero es interesantísimo que ese sueño se cumpla algún día en su vida. Pero hay que meditar para que Dios esté en el asunto y Dios abra esas puertas. Y sabe una cosa, cuando uno tiene sueños y tal vez lo cuenta, pasa eso: los demás te tienen envidia. ¿Sí? Los demás te tienen envidia, los demás no te quieren. ¿Quién se cree que es este? ¿Que este es más que yo? ¿Este es más que...? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué cuenta estas cosas? Pero este muchacho lo contó, dice: bueno, ahora me van a tratar bien. Fue peor para él. Pero sigue esta historia, que no termina, que los hermanos lo envidiaban y que el padre meditaba. Dice el versículo 12: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo a Israel, a José, cuando digo Israel estoy hablando de Jacob, ¿no? Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Algo que tenía este muchacho, una virtud, era obediente. Preguntarle al que está al lado tuyo: ¿sos obediente? ¿Somos obedientes? ¿Obedecemos a Dios? ¿Obedecemos a las autoridades espirituales? ¿Obedecemos a los padres? Yo siempre que digo algo en mi casa, siempre es lo mismo: ya voy. No es ya voy, ya. El ya voy ese, ¿y cuánto demoro ya voy? Media hora, una hora, ya voy. ¿Sí?
Hay que ser obediente. Este muchacho le pasó y dijo, sí. Entonces, ¿a alguien más le pasa eso que se hace algo y la voy? ¿A alguien más le pasa? Sí. A varios. Bueno, es normal. E Israel le dijo, 14, ve ahora y mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y le envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José le dijo, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre le dijo que están en Dotán, él fue hasta allá. Pero el versículo 18 dice algo importante. Cuando ellos, los hermanos, lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahí viene el soñador. ¿Qué vamos a hacer con el soñador? Lo vamos a matar. Empezaron entre estos 11 hermanos a hablar y a decir, vamos a matarlo, vamos a matarlo. 10 hermanos, vamos a matarlo, vamos en contra de él. Él se cree superior a nosotros, vamos a quitarle la vida. ¿Y sabe qué es lo peor? Que casi todos estaban de acuerdo. Casi todos estaban. ¿Sabe qué pasa? Que a veces cuando tenemos sueños, el enemigo se levanta. ¿Para qué? Para que ese sueño se muera. Para que los sueños mueran. Por eso le dije al principio, ¿qué sueños tenés? ¿Qué sueños tenemos? ¿Qué queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Y hay muchos sueños por cumplir. Algunos tienen sueños ministeriales, otros tienen sueños de negocio, otros tienen sueños de ser empresarios, otros tienen sueños de conquistar cosas mayores. Sueños. Sueños. Pero el tema es, si se levanta el enemigo que nos quiere matar ese sueño. Y acá se levantaron los hermanos y dijeron, lo vamos a matar y se le va a terminar el sueño. Ya se va a terminar esto que él está diciendo. Si usted va a Génesis 39:2 dice, bueno, acá ¿qué sucede? Se ponen de acuerdo, no lo matan, lo tiran a una cisterna, los venden a unos madianitas, los vende, va a pasar, va a una casa de un tal Potifar allí en Egipto. Y él queda como esclavo trabajando en Egipto para una familia, ¿sí? Un hombre que se dedicaba, que era del ejército allí en Egipto, así que él desaparece del mapa. El padre, cuando pregunta por su hijo, le llevan la túnica toda llena de sangre y le dijeron, acá está tu hijo. El padre no entendía nada. El padre le agarra como una depresión. El padre no podía creer que a su hijo que él tanto amaba, una fiera del campo, lo había matado. Pero estos muchachos, los envidiosos estos, ¿qué hicieron? Lo vendieron y no le contaron nada al padre, nada. Imagínense, ellos vivían una realidad y José vivía otra realidad. José vivió una realidad de esclavo cuando era libre. Él vivió una realidad de que tenía un sueño que Dios le había dado y que hoy en día no se podía cumplir ese sueño. Y ellos, los otros, vivían con su padre, estaban con esas ovejas, seguían progresando en todo lo que tenían, pero él le cambió la historia para siempre. Por eso digo que cuando hay sueños, a veces hay que pasar procesos. A veces hay que pasar dificultades, hay que pasar lucha para llegar a ese sueño que un día Dios nos dio. Porque después Dios no habla, o mejor dicho acá el autor, o Dios no habla más mucho sobre sus hermanos, no habla mucho sobre su padre, sino que la historia se centra en el soñador. Se centra en ese que Dios dijo, yo en él voy a hacer algo. Y eso es lo que hace Dios. Él se centra en ti, porque Dios es un Dios individual que se centra en algo de lo que Él te prometió, de lo que Él va a hacer en tu vida, en tu familia y en las cosas que te rodean. ¿Cuándo dicen amén? Él se centra en eso. Entonces, dice Génesis 39:2, y Él dice, mas Jehová estaba con José. O sea, él estaba de esclavo, pero Dios estaba con él, que es lo más importante de todo. Que Dios esté conmigo. Decirle al que está a lo tuyo, que Dios esté con vos. Eso es lo más importante. Que Dios esté con nosotros. No hay otra cosa. Y fue varón próspero.
Mire cómo era varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, que era un varón, un joven próspero. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que José lo que tocaba prosperaba. ¿A cuánto le gustaría tener un hijo así? ¿Cuánto le gustaría ser así? Lo que toco prospero. Lo que toco. Este muchacho, pero estaba el secreto. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Más Jehová estaba con José. Fue varón próspero y estaba en la casa de su amo. O sea, era siervo. 3. Y vio su amo, vio el que estaba arriba de él, que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Lo que le daba, prosperaba. Yo a algunos le damos algo, toma, arreglame esto, te lo rompen peor de ¿sí? O sea, existe eso también. No, anda, barreme la vereda, viene sin el palo, sin la escoba, sin el rompeto. Bueno, pero acá podemos ver cómo este muchacho dice, tenía 17 años, pero lo que él hacía prosperaba. 4. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Aleluya. Miren todo lo que hizo. Le entregó todo. Le dijo, mira, yo veo que Dios está con vos. Yo veo que Dios, todo lo que vos haces sos prosperado. Así que te dejo toda mi casa. Toda. Lo único que no te dejo es mi esposa. Pero todo lo demás lo controlaba vos. Era el mayordomo de todo eso. Él controlaba todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. 5. Y aconteció que de cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, escuche, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Yo puedo hablar de las antorchas en este momento, pero no voy a hablar sobre esto. Pero las antorchas, cuando nosotros abrimos la casa, Dios está en ese lugar y la antorcha es bendecida y esa casa es bendecida. Y si Jehová bendijo la casa del egipcio a causa ¿de quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así casa como en el campo. Wow. Todo lo que hacía ese muchacho prosperaba. Todo era bendecido. No solamente la casa, sino el campo que tenía su amo, todo era prosperado, pero todo va lindo, hasta que el diablo se levanta. La esposa de Potifar. La esposa de Potifar me dijo, tiene 17 años, me gusta, es lindo chico, mi marido no está mucho en casa, así que esta chica empezó a insinuarse, le empezó a decir que esté con él decía que no, que él respetaba esa casa, respetaba a su amo, respetaba a todo lo que el amo le había dado, así que todo que no, y en un momento ella le saca la ropa, y ella queda con la ropa de él, y él sale corriendo, y cuando viene el amo le dijo que él quería algo diferente con ella, y termina José, de esa gloria, termina preso. Qué varón, ¿no? Estamos allá arriba y ahora dice, ¿qué pasó? ¿No te pasó nunca? Estamos todo bien, viene tan bien la cosa que algo va a pasar. Y a este fue así. Venía tan bien la cosa que algo pasó. ¿Sí? Tan bien, no podía ser que esté todo excelente. ¿Le pasó o no le pasó? No, acá le va todo bien. Entonces. Estaba todo tan bien. Terminó preso. Dice el versículo 20. Y tomó su amo a José, tenía que terminar muerto, porque ahí en Egipto los mataban, el que iba a hacer algo contra su amo, pero su amo parece que conocía a su esposa, dijo, este lo meto preso porque algo tendrá que ver mi esposa. Versículo 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, encima lo pusieron en una cárcel privilegiada, ¿no? Pero mire qué sucede. Cuando Dios está en el asunto, versículo 21 dice, pero Jehová estaba ¿con quién? ¿Con quién estaba? ¿A dónde estaba con José? En la cárcel. En el peor momento, preguntale al que está al lado tuyo, ¿Dios está contigo?
¿Está con vos? ¿Está con vos Dios en este momento? No sé lo que puede estar pasando, pero ¿está Dios con vos? ¿Está contigo? ¿Y cómo será que Dios estaba con él y empieza a pasar algo en la cárcel? Dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna a las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aleluya. ¿Quién puede prosperar en una cárcel? A menos que sea de los pobres, pero bueno. ¿Quién puede prosperar en una cárcel? Nadie, está encerrado, no puede trabajar, no tiene nada para hacer. ¿Qué vas a hacer? Nada. Nadie puede prosperar dentro de una cárcel. Pero este hombre, este muchacho, dice que todo lo que hacía prosperaba ahí adentro. Prosperaba, lo pusieron arriba a todos los presos. Dice que el jefe de la cárcel no tenía que ni mirar porque José hacía todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dice que Dios estaba con él, estaba al lado de él y por eso sucedía todo esto. Todo esto. Esto es lo que Dios hace cuando Dios está con nosotros. Cuando Dios está, que nos dio un sueño. Cuando Dios está alrededor nuestro. Cuando Dios está, nosotros estamos bajo su voluntad. Dios empieza a acomodar todas las cosas y todo lo que hacemos, dice la Biblia, que empieza a prosperar. Este es un muchacho obediente a Dios y por eso prosperaba en todo. Pero si usted me acompaña a Génesis 41, 38, antes de eso pasaron varias cosas en esa cárcel. Vino el copero del rey, el panadero del rey. Ellos tuvieron un sueño. José le revela ese sueño y le dice: uno de ustedes va a estar con el rey de nuevo y al otro lo van a matar. Y cuando el copero recibió esta palabra y quedó vivo, le dijo: acordate, decirle a Faraón que hay uno ahí adentro, que a ver si le puede sacar de acá adentro. Pero dice la Biblia que el copero se olvidó de José y nunca le habló al faraón de él, jamás. No, se olvidó porque ya estaba bien el copero. Y así fue hasta que Faraón llegó a tener un sueño. En este sueño que él ve 7 vacas gordas y 7 flacas. Empieza a preguntar por este sueño a astrólogos, adivinos, magos de aquella época, y nadie podía adivinar qué estaba pasando. ¿Y qué pasó? Después de estar 3 años preso, diga conmigo, 3 años. Diga conmigo, procesos. Nosotros queremos pasar un proceso de un día y decir: bueno, mañana viene la bendición. Eso no existe. La prueba, la lucha no existe un día. A veces hay que pasar un poco más, porque Dios está trabajando con nosotros. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios con José? Lo estaba preparando porque venían cosas mayores. Y Dios está preparando cosas mayores para nuestras vidas. Decirle que está tuyo: Dios está preparando cosas mayores. Cosas mayores te está preparando. Aunque no lo entienda lo que está pasando, pero Dios está preparando cosas mayores. Y lo lleva, y el faraón dijo: bueno, si no, en 24 horas nadie me resuelve este sueño, los mato a todos. Adivinos, magos. Y a este también que me trajeron ahora. Lo trajeron a José de la cárcel, le dijeron: él también puede interpretar sueños. Le digo: si no, mañana los mato a todos. Porque él quería saber qué estaba pasando con ese sueño. ¿Y qué pasó? José, por el Espíritu de Dios, interpretó ese sueño. Lo interpretó y le dijo: va a haber 7 años de pobreza, de miseria extrema, pero va a haber 7 años de abundancia. Primero la abundancia y después que viene escasez en todo el mundo, hambre a todo el mundo. Y sucede lo que dice el 41-38 de Génesis: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Miren lo que vio Faraón. Faraón simboliza al diablo. Egipto significa el mundo. Fíjese en lo que él ve. Lo que él ve, dice: en este hombre está el Espíritu de Dios.
en este muchacho está el Espíritu de Dios. ¿Y sabe cuántos años tenía ya José en ese momento? Tenía 30. ¿Cuántos hay de 30? No me levanten la mano, pero ¿cuántos hay de 30? Algunos ni llegaron a 30. Pero él estuvo esos 13 años de proceso preparándose para lo que venía, que era algo mucho mayor. Pero 13 años, si me ayudan con los chicos ahí atrás, por favor. Que no corran, gracias. Dios lo estuvo preparando esos 13 años, preparándose para lo que Dios quería hacer, cosas mayores en él, ¿sí? Cosas mayores. 13 años. ¿Aguantar 13 años un proceso? ¿Aguantamos 13 años una prueba? ¿Aguantamos 13 años una lucha? ¿Aguantamos? Y hay muchos que no, porque ves que acá en mitad del camino desaparecen del reino, no están más en el reino de los cielos. No se congregan más en las iglesias, no se congregan más, se van del camino del Señor, porque no aguantan a veces el proceso. Pero este muchacho aguantó, lo soportó. Y ahí el mismo Faraón dijo: otro hombre como este, ¿en quién está el Espíritu de Dios? 39. Y dijo, y Faraón a José le dijo: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa. Mira dónde lo puso el Faraón. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y le puso en la mano de José y lo hizo revestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Escúcheme, él sale de una cárcel, iba al palacio real. Salió de un lugar donde estaba condenado. ¿A dónde? A un palacio, a gobernar todo Egipto el rey, y venía él. Sueños que comenzó Dios a cumplir. Sueños que de la noche a la mañana pasó eso. Había 24 horas para que suceda algo, porque el rey iba a matar a todos, incluido él. De la noche a la mañana, y eso es lo que queremos en el avivamiento, de la noche a la mañana Dios cambia realidades. A él le cambió la realidad de la noche a la mañana. Estando ahí preso no tenía futuro. Seguro que ese muchacho pensaba todo el tiempo en su familia, en su papá, en sus hermanos. Que culpa de sus hermanos le pasó todo esto. Que lo vendieron, todo culpa por los demás. Él tenía para echar culpa a todo el mundo. Tenía un corazón herido, tenía un espíritu herido. Pero él entendió que todo esto lo pasaba porque Dios tenía algo mayor para él. El versículo 49 dice: recogió José trigo como arena del mar. Escuche, recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Mire cómo Dios le prosperó en todo a Egipto por medio de él. 51. Y llamó José el nombre del primogénito, o sea, su hijo Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y de toda la casa de mi padre. Mire qué tremendo. Dios me hizo olvidar de todo lo que sufrí allá en Canaán, de todo lo que sufrí en la casa de mi padre. Por eso le voy a llamar Manasés. Le voy a poner este nombre, porque me hizo olvidar todo lo feo. ¿Cuántas veces nos tenemos que olvidar de todo lo feo? Yo, cuando usted no se acuerda de algo feo que le pasó y uno quiere recordar, no recuerde, porque Dios se lo hizo sacar de su cabeza, de su corazón, le arrancó eso. No recuerde más lo feo. Acá dice: me hizo olvidar todo mi trabajo y de toda la casa de mi padre. 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque Dios dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aleluya. Dios en otra tierra donde yo estaba afligido, ahí donde Dios me prosperó y Dios me bendijo. Así que se va a llamar también el nombre de Efraín a su hijo.
Pero toda esta historia no termina acá. Dentro de toda esta historia, ¿quién estaba? Estaba el padre, estaban los hermanos, y había una pobreza o había hambre en toda la tierra, y allá en Canaán también iban a sufrir ellos el hambre de la tierra. Ellos tenían por todos lados trigo, tenían por todos lados cereales, como la arena del mar, dice la Biblia. O sea, ellos estaban bendecidos, Egipto estaba bendecido, pero allá Jacob junto con sus hijos estaban empobrecidos. Dice el versículo 42, versículo 6, y José, escuche, mire lo que hace un sueño. José era el señor de la tierra, de preso, de esclavo, que los hermanos le tenían envidia, todo lo que él sucedía. Dice, José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Él le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron, ¿quién? Los hermanos. Llegaron bien los hermanos de José. Claro, estaba la necesidad, hay que ir. ¿Vieron cuando muchas veces usted invita a alguien? No voy a ir a la iglesia, no voy a ir a la iglesia, no voy a ir a la iglesia, no. Pero un día van a llegar. No creen acá. Algún día van a llegar. Ese familiar, ese amigo, ese que dice no, su pareja, su esposo, su esposa, van a llegar, aunque digan que no. Y esto, un día tuvieron que llegar a donde estaba su hermano. Y llegaron. Y dice, José era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos José y se inclinaron a él. ¿Se cumple la palabra o no se cumple? Se inclinaron a él, rostro a tierra. Tremendo. Se inclinaron a él. A él no lo reconocieron. Sus hermanos, después de 3 años, no lo reconocen, pero él sí los reconoce. Él reconoce a sus hermanos. Y dice el versículo 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país has venido. Él empieza ahí a confrontar con sus hermanos, a decirle qué hacían ahí. Dice, no, mi padre nos mandó a comprar lo que ustedes tienen. Y él los bendice, pero también los presiona por otro lado, porque él estaba preocupado por su papá, él estaba preocupado por su hermano menor, que había pasado con ellos. Así que él estaba preocupado por eso, y él hace algunas cosas como para que le traigan al hermano menor y él lo pueda ver. Le metían en los sacos de los animales ahí al lado, le devolvían el dinero. Así que cuando ellos llegaban a su casa, sacaban los sacos y encontraban el dinero. O sea, volvían con mercadería y volvían bendecidos con el dinero. Y de esta forma él tenía forma de cómo decirle, ustedes están haciendo malas cosas, tráiganme a mi hermano menor. Y cuando trajo a su hermano menor, él se revela a sus hermanos y después hizo venir su padre. Pero quiero terminar en el versículo 5 de Génesis 45. Dice esto. Y él les habla a su hermano y le dice, ahora pues, no os entristezcáis. A los hermanos le dice, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él lo tomó a todo este proceso, lo tomó de parte de Dios. Diga conmigo, de parte de Dios. A veces hay cosas, hermanos, que pasamos y le echamos la culpa al diablo. Y tal vez Dios lo permite, porque lo tenemos que pasar, porque Dios tiene cosas mayores para nosotros. Amén. Dios tiene, uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Es porque Dios tiene cosas mayores y Dios está trabajando en ese asunto. Y dice, para vida. Y el versículo 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Amén. ¿Qué quiso decir él? Si a mí no me hubiese pasado esto, hoy nosotros no tendríamos vida en Canaán. No tendríamos alimentos, no tenemos nada. Pero Dios nos guardó de todo mal y Él me envió acá, a este país, para que yo pueda bendecirlos a ustedes. Amén. De esta forma obra Dios. Dios cuando tiene planes, Dios hace cosas milagrosas tremendamente. Preguntale
al que está a tu lado. ¿Qué sueños tenés? O si tenés algún sueño de parte de Dios. ¿Tenés sueños? ¿Hay sueños de parte de Dios? ¿Hay sueños? Algunos así, sí, pero esto para los jóvenes. No. Porque Dios cuando eras joven te dio sueños. Y esos sueños se tienen que empezar a cumplir. A cumplir. Y a buscar para que Dios cambie esa realidad. José le cambió esa realidad de la noche a la mañana. Póngase en pie y vamos a orar por esos sueños. Estamos clamando y pidiendo a Dios por una nueva temporada.